de atrás.
sean bienvenidos a la ronda de hoy, viernes 27 de junio. Recibimos a las autoridades correspondientes para dar inicio con esta ronda y, por supuesto, dejamos en el uso de la palabra al señor secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, para iniciar. Adelante. Buenos días a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan en esta ronda de viernes, previo al fin de semana. Ha sido una semana con muchas actividades, con muchas acciones por parte del gobierno y hoy queríamos hacer una síntesis de estos importantes avances que se han hecho en favor del pueblo digno de Guatemala. Hoy tenemos mesa llena, nos acompaña el presidente de la República, nos acompaña el canciller, nos acompaña el ministro de la Defensa y el procurador general de la Nación, y le doy la bienvenida al señor presidente de la República. Feliz día a todos. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Es un gusto tenerlos y tenerlas en el Palacio Nacional nuevamente en esta ronda para comentar una semana con eventos importantes. Y evidentemente lo que resalta es la visita del día de ayer de la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, Kristi Noem, a Guatemala. Esta fue una visita que afianza la cooperación en materia de seguridad fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional y ciberseguridad. Esta relación está basada en un compromiso mutuo para construir sociedades más seguras y crear mayor bienestar para nuestros pueblos. Durante la visita y junto al ministro de Gobernación se firmó un memorando de entendimiento entre Guatemala y Estados Unidos que busca prevenir amenazas a la seguridad nacional, identificando anticipadamente a viajeros de alto riesgo, organizaciones criminales o personas vinculadas al terrorismo y contrabando en puntos claves del país. Es importante resaltar que ese acuerdo tiene un solo objetivo: ampliar la cooperación ya existente entre los dos países a manera de permitirnos el acceso a tecnología, capacitación y equipamiento por parte del gobierno norteamericano que refuerce nuestra capacidad de vigilancia en estos puntos fronterizos. Recordemos que la coordinación entre países es de fundamental importancia para combatir la inseguridad y fortalecer la capacidad de respuesta al crimen en todas sus formas. Es por eso que hoy hemos invitado al canciller Carlos Ramiro Martínez, pues esta misma semana, el día miércoles, sostuvo un encuentro con el secretario de Relaciones Exteriores de México en el marco de los esfuerzos conjuntos de seguridad que se tienen con México, porque tuvo lugar en Guatemala la reunión del Grupo de Alto Nivel para Asuntos de Seguridad Guatemala-México, donde además participaron los ministros secretarios de Seguridad y de Defensa de México y las contrapartes guatemaltecas. Esto se da en el marco de los esfuerzos conjuntos de seguridad que se tienen esta vez con México, precisamente para fortalecer la vigilancia en las zonas fronterizas, y que posteriormente afirmaremos con una llamada que tendrá lugar con la presidenta Claudia Sheinbaum en el marco más tarde el día de hoy y que tendré yo. Le pido al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, que por favor se refiera a este tema. Buenos días. Gracias, presidente. Colegas. El Grupo de Alto Nivel de Seguridad Guatemala-México tenía 10 años de no reunirse, al menos a nivel ministerial. La última encuentro fue en abril del 2015 y ahora tuvimos la reunión el miércoles 25 en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Grupo de Alto Nivel está compuesto
por el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Guatemalteco de Migración y la Secretaría de Inteligencia Estratégica, que comparten evidentemente con sus homólogos. La idea de reunirnos fue una iniciativa guatemalteca, dado que aunque se ha mantenido el vínculo a través de los grupos técnicos, para nosotros era importante dar un mensaje político, que es el trabajo, la colaboración y la cooperación que debe desarrollarse entre Guatemala y México en materia de seguridad. No van a pasar otros 10 años. Tenemos una próxima reunión en octubre, dentro de 4 meses, y en este periodo lo que hemos es designado una serie de tareas a los grupos técnicos que participan todas las instituciones para que se pueda avanzar y concretar acciones de trabajo conjunto. De una u otra forma, aunque no me corresponde a mí explicarlo, los ejércitos trabajan de manera constante, las policías tienen contactos eventuales y eso es parte de lo que queremos fortalecer, es institucionalizar el diálogo para que hayan operativos conjuntos en la zona fronteriza. El grupo de alto nivel lo coordinan los ministerios de Gobernación en el caso Guatemala y la Secretaría de Seguridad en el caso México, y los organismos de inteligencia son quienes actúan de Secretaría Técnica. Ellos son quienes le dan seguimiento a esta estructura que nació en el 2002. Así que durante 23 años hemos venido trabajando de una manera seria con los mexicanos en algo que, aunque estaba institucionalizado, repito, tenía 10 años de no reunirse a este nivel. ¿Qué nos queda hacer? Hay protocolos y hay una serie de procedimientos desactualizados que son los que vamos a poner al día. La situación en frontera alrededor de lo que ha sido el incremento de la actividad del narcotráfico y la lucha conjunta que tiene que ver contra el crimen organizado se ha incrementado en este periodo y por eso corresponde dar una respuesta conjunta con México. Gracias y quedo abierto a cualquier pregunta. Gracias, canciller. Con el plan Retorno al Hogar estamos empezando a construir un camino real para quienes por decisión o por obligación regresan a su tierra. Nosotros sabemos que estos procesos no son siempre fáciles, pero es nuestra responsabilidad hacerlos dignos, porque nadie que vuelve a Guatemala debe sentirse olvidado, relegado, mucho menos culpable. Aquí les espera un Estado que está comenzando a hacer lo que nunca antes se hizo: proteger, reintegrar y ofrecer oportunidades. Nuestro país no puede cerrar los ojos ante una de las caras más dolorosas de la migración, que es la de nuestras niñas, niños y adolescentes que regresan solos, muchas veces marcados por el desarraigo y la vulnerabilidad. Como gobierno tenemos la obligación moral y legal de tenderles la mano. Por eso hemos construido una ruta de atención integral que reconoce su dignidad, garantiza su protección y apuesta por su futuro. Esta ruta, liderada por la Procuraduría General de la Nación y articulada con diversas instituciones de Estado, es un paso concreto para que cada adolescente retornado, cada niño, cada niña que regrese, no acompañe su historia con de retorno, con una historia de abandono y de marginación, sino de acogida, de protección y de oportunidad. Quiero invitar al Procurador General, Julio Saavedra, a que nos comparta los detalles de este plan de acción que pone a la niñez y adolescencia migrante en el centro de nuestras prioridades como gobierno, que es el primero en su género en el mundo. Somos el primer país que establece un proceso para proteger a sus niñas, niños y adolescentes en un proceso de retorno al país. Procurador, por favor. Buenos días. Quisiera empezar con una reflexión muy breve, pero importante. Es un mensaje fuerte. Y es que nuestros jóvenes son sujeto de derechos y no solo objeto de protección. Son sujeto de derechos. De enero a diciembre de 2024
La Procuraduría General de la Nación atendió a más de 60,000 niñas, niños y adolescentes, de los cuales aproximadamente 3,000 casos correspondieron a personas en contexto de movilidad humana. Tan solo entre enero y mayo del presente año ya se han registrado 423 casos nuevos. Se trata de adolescentes guatemaltecos que requieren la acción decidida del Estado, no solo para garantizar su protección inmediata, sino también para acompañarlos en el ejercicio progresivo en sus derechos y en la construcción de su proyecto individual de vida. Reconocerlos como titulares plenos de derechos implica garantizar condiciones que favorezcan su autonomía y participación conforme a su desarrollo evolutivo y nivel de madurez. En pocas palabras, acompañar la autonomía progresiva que se busca en la persona. Con fundamento en el principio del interés superior del niño y el respeto a la autonomía progresiva, se impulsa la conformación de un grupo de trabajo interinstitucional con el objetivo de coordinar acciones que permitan un retorno digno, seguro y voluntario de adolescentes migrantes guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos y están próximos a alcanzar la mayoría de edad. Este esfuerzo no solo contempla su reunificación familiar, sino también su inclusión activa en programas estatales que favorezcan sus capacidades, prevengan ciclos de migración irregular y les permitan continuar con un proyecto de vida pleno y sostenible en su país de origen, Guatemala. La Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso con la protección integral de la niñez y la adolescencia en contexto de movilidad humana. En sintonía con el anuncio del señor Presidente Constitucional de la República sobre un nuevo plan nacional para atender a adolescentes migrantes, trabajaremos en forma decidida en esta iniciativa. Esta iniciativa representa una alternativa legal, humana y viable para garantizar su regreso en condiciones de dignidad. Este plan resguarda su seguridad y bienestar y también promueve su participación consciente en las decisiones que les afectan directamente. Esto conforme al principio de autonomía progresiva al que ya me referí. Retornar con apoyo institucional, familiar y social significa recuperar su derecho a decidir por sí mismos sobre su futuro, en libertad y dignidad. La intervención de la Procuraduría General de la Nación contempla las siguientes acciones prioritarias. En primer lugar, la identificación de necesidades de protección mediante abordajes psicosociales y procesos de sensibilización. En segundo lugar, la representación de los adolescentes durante su proceso de reunificación familiar. En tercer punto, el acompañamiento en el retorno asistido y la reunificación familiar. Buscamos esa reunificación familiar. Como cuarto punto, la promoción de procesos de protección especial, incluyendo abrigo temporal, cuando así lo disponga la autoridad judicial y sea necesario. Por último, y lo más destacado les podría decir es, se busca la inclusión de los adolescentes en programas sociales y educativos a través de planes de protección individuales y coordinación con otras instituciones públicas. Se busca, en dos palabras, el seguimiento y ayudar a estos adolescentes a que tengan un proyecto de vida y a que a través de este principio de autonomía progresiva ellos puedan acceder, puedan soñar con un futuro en su país. Desde la Procuraduría General de la Nación reiteramos nuestro compromiso de velar por los derechos de la niñez y la adolescencia, acompañando cada caso desde una perspectiva de derechos, autonomía y dignidad, hasta lograr su efectiva reintegración familiar, comunitaria y social. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, procurador. Con el propósito de garantizar que la ruta hacia la modernización, profesionalización y fortalecimiento institucional del Ejército continúe avanzando con paso firme, como hasta ahora, y como presidente de la República y comandante del Ejército de Guatemala, he decidido ratificar en el cargo al ministro de la Defensa, el general de división Henry David Sáenz Ramos.
Su liderazgo frente al Ministerio de la Defensa ha sido clave para consolidar el vínculo entre la conducción política del gobierno y la estructura sólida, doctrinaria y disciplinada del Ejército de Guatemala, desde el jefe del Estado Mayor hasta el último soldado. Su compromiso como ministro en la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado, hasta el destacado trabajo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en las comunidades que por años han permanecido olvidadas, y la valiente reacción del Ejército en unidades de rescate ante inundaciones, derrumbes y desastres naturales, confirma su destacado trabajo al frente de una institución como un pilar activo en la construcción del futuro pacífico, armónico y democrático de nuestra nación. Señor Ministro Henry Sáenz, su confirmación en el cargo es con la instrucción de hacer que el Ejército fortalezca la continuidad de esta visión de desarrollo y que las transformaciones que hemos logrado no se detengan. Sigamos trabajando por la modernización, profesionalización y el fortalecimiento institucional del Ejército de Guatemala y de la República en su conjunto. Señor Ministro, por favor. Señor presidente, colegas, compañeros de la prensa, tengan el mejor de los días. El 15 de enero de 2024, en el discurso que de acuerdo a la ley se presentan las Fuerzas Armadas a las nuevas autoridades, se dijo: el Ejército de Guatemala está subordinado al poder civil. Esta frase y esta declaración pública que día con día hacemos los soldados o los ciudadanos uniformados en el Ejército de Guatemala no es un simple cliché. Es una acción que cada soldado en su mente tiene y el concepto de construir diariamente la democracia. Y desde ese 15 de enero del 2024, cada acción, cada orden y cada resultado es desde esta génesis de estar subordinado precisamente al poder civil. ¿Qué ha hecho las fuerzas de tierra en este parámetro de tiempo? Ha incrementado su dispositivo en las fronteras, saliendo de posiciones intrascendentes, hacer un movimiento hacia el dispositivo con posición y fuerza y reforzar las fronteras. Y lo seguiremos haciendo. Hemos aumentado las erradicaciones para cortar los corredores terrestres del narcotráfico y todas las manifestaciones en el territorio nacional que tienen las amenazas transnacionales. Pero Fuerza Aérea ha hecho lo propio. Fuerza Aérea ha tomado el control del espacio aéreo, negándole el uso del mismo a todas las aeronaves ilegales que transportan ilícitos. Y en año y medio se ha negado casi en su totalidad. El 27 de diciembre del año pasado aterrizó una aeronave a la cual se le dio la interdicción de vida. Pero Fuerza Aérea no solo se queda en el ámbito de seguridad nacional, también apoya a las demás instituciones y a los ciudadanos directamente. Por el buen uso de los recursos, se ha mantenido operativa más horas de vuelo las aeronaves en Fuerza Aérea Guatemalteca y ha permitido el traslado médico de pacientes de hospitales lejanos a la ciudad capital, que ha logrado salvar vidas. Y esto sí es un avance significativo y real para la población en general. La Fuerza de Mar ha hecho avances históricos
en donde coadyuvó a que el gobierno tuviera los mejores números de incautación en su primer año de gobierno. Y a partir de 3 meses para acá, está permanentemente en el límite de las aguas territoriales con aguas nacionales, patrullando y protegiendo nuestros recursos naturales. Todo esto no se podría hacer sin ejes transversales que nos validen nuestra ejecución y nuestro desenvolvimiento, tanto hacia el ámbito de seguridad nacional, que es hacia afuera, como el servicio a la ciudadanía en general. Vamos a continuar en la estrategia de mano a mano, porque esos cementos que se llevan a las familias salvan vidas, erradican muchas enfermedades y seguramente tendremos ciudadanos más sanos y más fuertes en el futuro. Seguiremos construyendo caminos en el marco de rutas para el desarrollo, inicialmente en 3 áreas, inicialmente en el área Chortí, en el área Ixil, en el área Quechí, llevando caminos en donde ellos van a continuar transportando todos sus bienes y servicios. Sin embargo, hacia lo interno de la institución estamos trabajando para dignificar la salud tanto de los oficiales, especialistas como tropa, mejorando los servicios en el Centro Médico Militar. Y también mejorando la forma de vida del soldado. Todo esto no se podría hacer sin que en la dirección nosotros, desde nuestro comandante general del Ejército, no tuviéramos las órdenes claras, precisas, de servir al pueblo digno de Guatemala. El punto de inflexión que hace el señor presidente con la institución es de involucrarnos en proyectos de Estado. El ya iniciado proyecto de ampliación de puertos, en donde le doy parte, señor presidente, que vamos sin ningún problema y estamos a punto de ver acciones concretas, pero vienen proyectos a la vuelta de la esquina. Vamos a trabajar las vías férreas para cumplir la orden que da el señor presidente y vamos a trabajar Metroriel. Estos proyectos de Estado no se podrían concretar si el ejército no estuviera pensando en servir a su pueblo, en concretar y mejorar la democracia y en respetar por sobre todo el marco jurídico. Eso es lo que seguiremos haciendo. Vamos a cumplir la orden de hacer estos proyectos de Estado para que los beneficios lleguen a la ciudadanía en general. Gracias. Muchas gracias, ministro. Abrimos la ronda de preguntas y respuestas. Muy bien, señor presidente, muy buenos días para usted y a los distinguidos funcionarios que le acompañan. La primera pregunta la efectúa el periodista Brainer Ruiz de Alba Visión. Presidente, buenos días y funcionarios presentes. Tengo un par de preguntas. Presidente, en el marco de la visita de la secretaria Kristi Noem ayer a nuestro país, pues ha surgido diversa información en redes sociales, que se firmó un acuerdo para tercer país seguro, que asimismo Guatemala y Honduras ofrecerá darle asilo o refugio a migrantes de otras nacionalidades, que Estados Unidos no les otorga un estatus, y quisiera que nos pueda dar su opinión al respecto de esto para tener más clara la información en torno a ese memorándum que se firmó con el ministro de Gobernación. Y también le quisiera preguntar al Procurador General de la Nación en torno a los plazos que ya se tienen en relación a los maestros que están en el exterior del Palacio. Ya se cumplen las 48 horas. ¿Qué va a suceder? ¿Cuál será la lectura que le dan las autoridades en este momento a ese plantón de maestros? Gracias. Muchas gracias. A ver, don Brainer, lo primero, no le voy a dar mi opinión, le voy a dar la información. Lo primero es que el acuerdo que se firmó ayer entre la secretaria Noem y el ministro Jiménez no tiene nada que ver con temas de migración. Tiene que ver con temas de seguridad aeroportuaria. Y lo que hace es que crea un marco mediante el cual
se fortalece y se amplifica la colaboración que existe entre ambos países desde hace ya algunos años alrededor de el desarrollo de medidas de seguridad en los puestos de tráfico, de una manera que nos permite tener acceso a tecnología, equipo y capacitación como no lo teníamos antes. Es decir, es un acuerdo que se refiere exclusivamente al funcionamiento de terminales en aeropuertos o otras terminales en donde hay cruce de personas, de viajeros. Es decir, no tiene nada que ver. En tema de acuerdos migratorios, realmente no sé de dónde sale el ruido en las redes porque, en primer lugar, no se firmó absolutamente nada. En segundo lugar, nosotros seguimos operando en el marco de los acuerdos que se establecieron con el secretario Rubio durante su visita a Guatemala en el mes de febrero. Fue en ese momento en donde se discutió los alcances en los que Guatemala y los Estados Unidos de América cooperarían y en donde lo que se acordó es que Guatemala lo que hace es reintegra a sus connacionales y acepta que en el caso de centroamericanos estos puedan pasar en el camino a sus países. Y no se habló ni se acordó nada de ninguna otra nacionalidad. Eso es lo que está ahorita en vigencia. Esto se ha venido discutiendo por medio de las cancillerías. Ha sido una discusión entre el Departamento de Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores y no tiene nada que ver con los acuerdos firmados el día de ayer. Gracias, señor presidente. Escuchamos al señor procurador. Muchas gracias. En cuanto a los procesos constitucionales que la Procuraduría General de la Nación planteó y que, como ustedes saben, fueron otorgados los amparos provisionales y se dictó sentencia recientemente en uno de ellos, pues plantearles, y en atención a la pregunta que se hace, en principio debemos estar convencidos que solo mediante el respeto y la observancia estricta del debido proceso es que se construye un Estado de Derecho. No podemos nosotros aspirar al respeto de las libertades y del ejercicio de los derechos si no nos sometemos al imperio de la ley. Esto implica que cada paso tiene que ser ordenado por un juez competente en el caso concreto de los procesos constitucionales que se han planteado con el STEG. En ningún momento nosotros vamos a tomar medidas que no estén fundamentadas en la ley o, en su caso, ordenados por el Tribunal Constitucional. Es de su conocimiento también que ya los plazos fijados en estos amparos vencieron. El paso siguiente, entonces, es la Procuraduría General de la Nación debe solicitar en los amparos que no se hayan cumplido la debida ejecución de los mismos, porque las resoluciones judiciales y en especial en los amparos, que son procesos que tutelan y protegen derechos constitucionales, y recordemos que acá está en juego, por capricho de un grupúsculo, la educación y la alimentación de nuestras niñas, niños y adolescentes. Esto es inaceptable en un sistema republicano y en un Estado de Derecho. De manera que la Procuraduría General de la Nación ya hizo las solicitudes y estamos próximos a esperar sobre la debida ejecución de estos amparos. Respecto de las medidas que se deben tomar o qué podría esperar la ciudadanía, lo que puede esperar es que los jueces constitucionales, los tribunales constituidos en tribunales de amparo, con toda la potestad que la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece en los artículos del 50 en adelante, puedan tomar medidas para su efectiva e inmediata aplicación y respeto de su resolución judicial. En caso los titulares o los sujetos pasivos o las autoridades en contra de quienes se ha planteado el amparo, es decir, el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala y los dirigentes de las seccionales y subseccionales
no cumplan con acatarlo, entonces el juez puede ordenar, incluso condenar en los daños y perjuicios a las personas responsables, pero lo más importante, los jueces constitucionales deben garantizar que cese definitivamente la suspensión indebida e ilegal de clases que ha mantenido el STEJ. Y es ilegal porque así lo declaran las resoluciones judiciales. No es un capricho, no es un decir de la Procuraduría, no es un decir de la ministra de Educación, Anabela Giraca, es una resolución judicial que debe cumplirse. Y los jueces constitucionales estarán entonces próximos, esperamos la semana entrante, a notificarnos sobre cuáles de estas medidas serán las que deberán atender los señores del Sindicato de Trabajadores de Educación para dar cumplimiento a lo resuelto. También hay un aspecto importante y es que solo en casos excepcionales respecto del incumplimiento de las resoluciones es que el propio Tribunal Constitucional puede ordenar que se remita copia certificada de lo actuado al Ministerio Público para que éste, a su vez, inicie una investigación y concluya si hay lugar o no, o si hay suficiente prueba o documentos o medios de convicción, medios de investigación, para poder iniciar un proceso penal en contra de las personas que estén desobedeciendo las resoluciones judiciales. En un Estado de Derecho no es admisible que los sujetos pasivos, que los sujetos en contra de quienes están planteando los amparos, los vean como una burla y que vayan al extremo de decir que no van a cumplir las resoluciones judiciales salvo que el Ministerio Público se los ordene. Esto es absurdo. Las resoluciones judiciales deben cumplirse sin demora y esto se encargarán los tribunales constitucionales. No sé si respondí la pregunta y quedo a su disposición, presidente. Sí, gracias, señor procurador. Continuamos con la periodista Heidi Pineda del medio Liberal GT. Pregunta para el señor presidente. Buenos días, presidente, autoridades. Presidente, en relación al amparo provisional otorgado por la CC en el marco del desfile de la diversidad que ordena tomar acciones para garantizar tanto los derechos de los participantes como también priorizar el interés superior del niño en materia de valores espirituales y morales, quisiera consultarle cuáles son las acciones que van a tomar desde el Ejecutivo para poder garantizar ambos derechos. El Ministerio de Gobernación ha sido instruido para tomar en cuenta esta resolución y cumplir ambos extremos a cabalidad por medio de las medidas operativas que consideren convenientes. Gracias, señor presidente. Hay una pregunta de la periodista, pero al señor canciller. Señor canciller, buenos días. Tengo dos consultas. La Cancillería había indicado hace un tiempo que iban a informar acerca de cuáles eran los acuerdos que apoyaría Guatemala tras la reunión de la CELAC en China. Sin embargo, todavía no tenemos información al respecto. Si usted nos puede compartir en materia de todo lo que se acordó en China, cuáles son aquellos acuerdos en los que Guatemala estará participando, y también en el tema del artículo 27 de la Convención de Viena y la resolución de la CC, si en esa materia ya el tema está concluido con Naciones Unidas o si todavía está algún proceso pendiente. Gracias. Gracias. Con relación a la reunión CELAC China, no participamos nosotros en ese evento, no asistimos. Lo que hay dentro de la CELAC es una serie de mecanismos de cooperación entre los países. Es un foro abierto, hay CELAC Unión Europea, hay CELAC China, hay CELAC con otros países. Lo que Guatemala obtiene como beneficio en la práctica es que la cooperación que se maneja en este espacio pueda eventualmente beneficiarnos a nosotros. El detalle de los proyectos o lo que se ha aprobado con China no lo tengo en este momento, no se lo podría decir, pero este era el cuarto foro. En los 3 foros anteriores incluso Guatemala sí participó, sí asistió. Con relación al artículo 27, el Ministerio de Relaciones Exteriores cumplió con lo que nos indicó la Corte de Constitucionalidad. Nosotros notificamos a Naciones Unidas que hubo un amparo por parte de la Corte y que esto deja en suspenso, por decirlo así, lo que había sido la situación del retiro de la reserva. Gracias, señor canciller. Continuamos con la periodista Leslie Sánchez de Guatevisión. Tiene pregunta para el señor presidente. Hola, buenos días. Y también para el MINDEF y PGN para aquí.
sepan. Gracias. Presidente, bueno, usted ya aclaró que no se firmó ningún acuerdo de tercer país seguro. Solo quisiera consultarles, ¿en algún momento Guatemala ha analizado retomar ese acuerdo o volver a recibir o tener a refugiados acá? Y si hasta este momento se han recibido a centroamericanos, si bien usted lo explica que es de paso, pero entendía yo que todavía no se habían recibido. Si nos puede aclarar eso, por favor. Sí, no, todavía no han llegado centroamericanos, exclusivamente guatemaltecos en el marco del acuerdo. Y lo primero, no, en ningún momento hemos considerado. De hecho, cuando comenzó todo este proceso con la visita con el secretario Rubio, uno de los temas que estaba en el escenario era el tema de tercer país seguro, porque era antecedente que había existido. Nosotros hicimos claro que la ruta nuestra era diferente, propusimos la ruta que nos condujo a este acuerdo en donde se contemplan centroamericanos y la posibilidad de refugio para fundamentalmente nicaragüenses, que son quienes no pueden retornar a su hogar por las razones que ustedes conocen. Gracias, señor presidente. La siguiente pregunta es... sí. Gracias, señor presidente. La siguiente pregunta es para el señor ministro de la Defensa por parte de la periodista Leslie Sánchez. No sé si usted o el presi, pero alguno de los dos me la va a contestar. Ayer el embajador de los Estados Unidos daba a conocer que en los últimos meses se han detectado en 5 embarcaciones fentanilo y que también se detectó un nuevo precursor que no saben todavía qué droga es. ¿Qué información nos puede ampliar al respecto y por qué no se había dado a conocer a la población y específicamente cómo fueron esas incautaciones? Entiendo que el ejército trabaja en conjunto con el MINGOV, si nos pudiera ampliar un poco. Y tengo otra pregunta para usted, ministro. Perdón. Bueno, efectivamente, y como el gobierno lo ha venido diciendo, el gobierno del presidente Arévalo, somos un gobierno que ataca el narcotráfico. Y esta es una manifestación específica. Las operaciones fueron llevadas a cabo por el Ministerio de Gobernación en apoyo con nosotros y hemos en conjunto aportado el sacar no solo fentanilo, sino diferentes tipos de estupefacientes del mercado. Detalles los podría dar el Ministerio de Gobernación, pero creo que lo relevante es que se siguen las operaciones antinarcóticas en los puertos, en los aeropuertos, en aire, mar y tierra, en las fronteras, y los resultados continúan siendo efectivos. Gracias, señor ministro. Hay una breve pregunta para su persona. Ministro, ¿cómo interpreta la decisión de mantener o reemplazar a los oficiales del ejército que ya cumplieron su tiempo de servicio? Las leyes y reglamentos militares están dadas, se le da cumplimiento al 100% y lo que yo interpreto es eso, que somos un ejército democrático, subordinados al poder civil, respetuosos del marco jurídico. Lo que estamos haciendo es respetando la ley y en consecuencia los resultados son relevos cuando corresponden de cualquier tipo. Gracias, señor ministro. La siguiente pregunta es para el señor procurador. Es cortita. No, solo quería llegar. Hola, procurador. Buenos días. Buenos días. Hasta este momento la Corte de Constitucionalidad no ha resuelto la inconstitucionalidad que plantearon en contra de 7 artículos del Pacto Colectivo de Educación. Se sabía que se tenía en agenda, pero no hubo consenso en el Pleno y entonces la quitaron de agenda. ¿Cómo lo interpreta usted el hecho de que ya pasó casi un mes y no se ha resuelto? Y mientras tanto, pues continúa esta situación que usted mismo acaba de plantear de que no hay claridad. Y que cese en definitiva el abuso de la negociación colectiva como formas para realmente obligar a las autoridades y a las autoridades nominadoras a caer en estos aspectos de los pactos colectivos que contemplan delegación ilegal de la función pública. Es sumamente necesario que Guatemala emprenda su camino para readecuar la negociación colectiva y ajustarla a las prescripciones constitucionales y al respeto de la legalidad. Pero yo interpreto lo que usted plantea
como parte del proceso constitucional y de las reflexiones que los señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad estarán haciendo, y le reitero mi total confianza en el criterio y en la justificación que ellos encontrarán para el paso siguiente fundamental, que es decidir sobre la suspensión provisional de las normas que la Procuraduría General de la Nación impugnó de inconstitucionales. Esa sería mi conclusión. Gracias, señor procurador. Continuamos con el periodista Eduardo Perea de Radio Sonora. Tiene interrogante para el señor presidente. Sí, don Eduardo, me lo permite. Sí, claro. A raíz de las respuestas previas. Primero, el canciller me acaba de recordar, y lo digo simplemente porque yo creo que eso ya puede poner el tema a descansar, el título del acuerdo entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de los Estados Unidos que regula el tema migratorio, y se llama Canje de notas para el retorno digno y seguro de guatemaltecos y centroamericanos a través de Guatemala. Ese es el título. Guatemaltecos y centroamericanos a través de Guatemala. Creo que con eso ya nos quedamos tratos. El segundo comentario es un poco sobre el comentario de que hizo doña Leslie alrededor de que las clases están paradas. Miren, desafortunadamente hay un grupúsculo, estamos hablando de un 10% de maestros que están en esta acción ilegal que se niegan a dar clases de acuerdo a lo que están obligados en ley. La noticia es que el 90% de los maestros han estado asistiendo regularmente a dar clases a sus escuelas. Esa es la noticia. El 90% está cumpliendo con sus obligaciones de manera regular. Existe ese grupo minoritario que insiste en comportarse fuera de la ley. Nada más. Gracias, señor Don presidente. Eduardo, ahora sí. Continuamos con Eduardo Perea, Radio Sonora, señor presidente. Presidente, muy buenos días, demás funcionarios también. Presidente, hablando de este grupo minoritario de los maestros, ¿qué hará el gobierno o específicamente cuál será la instrucción de su parte al Ministerio de Educación para tener pues algún resultado con los maestros que probablemente puedan quedarse en la Plaza de la Constitución y no acaten la instrucción de retirarse, porque ya vemos que algunos sí están cumpliendo con la orden de irse a sus lugares de origen? Y también quisiera consultarle si usted participará el próximo lunes en el desfile del Ejército de Guatemala. La primera es, como lo dijo el señor procurador, nosotros operaremos en el marco de lo que la ley establece y de lo que las cortes indiquen. Y ese será el procedimiento al que nos vamos a asumir. Y por supuesto que voy a estar ahí para el desfile del 30 de junio. Gracias, señor presidente. El ministro de la Defensa tiene una pregunta. Ministro, en el marco de la celebración del Día del Ejército, ¿cuál es su postura ante esta ratificación de su cargo al frente del MINDEF? ¿Y cómo están preparados también para la época de lluvias? Al momento, la CONRED contabiliza 637 emergencias en toda la República desde el mes de abril. ¿Cómo están pues actuando ustedes desde la defensa? Gracias. Bueno, le respondo inversamente al orden de sus preguntas. Desde la CONRED, no solo con la señora secretaria, sino con todas las instituciones que ahí nos reunimos, estamos en sintonía, estamos preparados para las diferentes emergencias que tiene el territorio nacional. Estamos preparados para las inundaciones. El Ministerio de la Defensa Nacional, a sus unidades especializadas, encabezadas por la Brigada Humanitaria de Rescate, ya están distribuidas en todo el país para estar lo más cerca posible a lo que históricamente hemos tenido como desastres de inundaciones. Ese movimiento ya lo tenemos hecho. El señor presidente desde el año pasado nos dio recursos para atender las emergencias, segunda acción anticipada. Y, claro, no quisiéramos que pasara, pero ya estamos listos en condiciones para atender una emergencia inmediata.
Si esta fuera grande, entonces nosotros vamos a involucrar más unidades regulares para atender y apaciguar lo que suceda en todo el territorio nacional. ¿Cuál es mi postura con la decisión del señor presidente? Es la institucionalidad, la jerarquización y principalmente la apoliticidad de la institución que se ha venido trabajando. El señor presidente conoce el ejército de Guatemala desde mucho antes de tomar posesión y ahora lo que está haciendo es consolidando los principios que él ha tenido y ha vivido y ahora ha dado las órdenes y estamos ejecutándolas al pie de la letra. Somos un ejército que construye democracia, somos un ejército que aporta desarrollo al país y principalmente estamos subordinados al poder civil. Esa es mi posición y eso es lo que vamos a celebrar el 30 de junio. Un ejército que sirve a su nación. Gracias, señor ministro. Continuamos con el periodista Óscar Grijalva de Radio Punto. Tiene preguntas para el señor presidente y al señor canciller. Buenos días, gobernantes, funcionarios de gobierno. De igual manera, buenos días. Presidente, el programa firmado ayer responde a las acciones directamente de la terminal aérea. ¿Qué otras acciones puntuales se tienen para lograr que no se desertifique como aeropuerto internacional, que estuvo a punto de perder esa categoría? ¿Algunas otras acciones aparte de la firma del programa de ayer? Gracias. Y señor ministro de Relaciones Exteriores, la consulta es sobre los guatemaltecos que recientemente están siendo afectados por ICE en California y en otros estados. ¿Cuál es el dato que se tiene actualmente, la asistencia que han brindado? De igual manera, también en la Embajada de Israel, ¿cuál ha sido la asistencia? Y si nos puede actualizar qué es lo que podemos encontrar hasta este momento de los guatemaltecos que han sido, pues, afortunadamente librados del conflicto armado en Medio Oriente. Gracias. Don Óscar, gracias por la pregunta, porque la pregunta nos permite aclarar. Efectivamente, nosotros recibimos el año pasado el aeropuerto a punto de ser desertificado para el arribo de vuelos provenientes de los Estados Unidos por la serie de deficiencias que existían a distinto nivel en el aeropuerto, tanto en términos de seguridad en el manejo de los pasajeros y en el manejo de las cargas, como de seguridad en términos del manejo aéreo y la seguridad de las naves en sus procesos de aterrizaje y de despegue. Nosotros inmediatamente anunciamos que teníamos un proceso de rescate del aeropuerto y por eso lo llamamos en 3 etapas. La primera era una de rescate y esta medida, esta etapa de rescate fue una medida en donde pues tomamos la serie de correctivos necesarios en cada una de estas áreas para permitir estar listos para los procesos de certificación, porque teníamos visitas de la FAA programadas que venían a ver si efectivamente estábamos listos o no. Estas visitas, como resultado de esas medidas de emergencia que se tomaron, fueron, si no me equivoco, 120 millones de quetzales los que se invirtieron en todo tipo de medidas. Y también iban el tema de las escaleras y de los elevadores y de las cintas de equipaje, pero lo principal eran medidas de seguridad en el manejo tanto de personas y carga como en el manejo del tráfico aéreo. Esto permitió que la visita saliera no con una desertificación, sino con una indicación de las tareas que nos faltan para poder abordar. Eso es lo que estamos haciendo en esta segunda etapa, que incluye el trabajo. Estamos trabajando juntos con el Banco Mundial para hacer una identificación de las medidas que se requiere tomar para poder hacer una modernización
del aeropuerto para llevarlo a su nivel óptimo. Y estamos trabajando con ellos. Acabamos, bueno, hace 2 semanas creo que llegó el informe correspondiente que estamos por ver ahorita para ya poder seguir adelante. Hay que tomar decisiones de financiamiento. Seguramente esto lo haremos en el marco del nuevo presupuesto y que nos permitirá en esta segunda etapa poner la terminal existente a punto. Pero la tercera etapa es la ampliación del aeropuerto. La ampliación del aeropuerto implica prácticamente la construcción de una terminal equivalente a la de ahora y de otra pista de taxeo adicional, con una serie de reorganización que le va a permitir a este aeropuerto ser funcional para los próximos 25 o 30 años. Esa tercera etapa nosotros esperamos dejarla ya en términos de licitación en marcha, porque es un proceso que va a tomar bastante más tiempo de la cuestión. Lo que se firmó ayer no es parte de este proceso para evitar la desertificación, es parte de un proceso para asegurar la capacidad de manejo en el tráfico de viajeros que tiene el gobierno de Guatemala en colaboración con las autoridades norteamericanas. Gracias, señor presidente. El periodista Grijalva tiene pregunta para el señor canciller. Muchas gracias. En el caso de los guatemaltecos en Los Ángeles, no tengo la cifra exacta acá. Lo que sí le puedo afirmar es que en general la red consular y específicamente el consulado nuestro en Los Ángeles, que es el más grande que tenemos en los Estados Unidos, está dando toda la protección y asistencia consular que corresponde a los guatemaltecos. También estamos dando asesoría legal para que puedan enfrentar de la mejor manera los distintos procesos y situaciones que se están dando con las redadas. En el caso de su pregunta sobre los guatemaltecos en Israel, sí me dio tiempo a indagar y aquí tengo el dato exacto. Hay 306 guatemaltecos en Israel, de los cuales 56 están haciendo trabajo temporal, o sea que es gente que en algún momento va a regresar, pero más importante aún es saber que hay guatemaltecos en Líbano, en Jordania, en todos los países del Golfo, Bahrein, Qatar, Kuwait, Emiratos, en Arabia Saudita y en Egipto. Porque nuestra preocupación, aunque el conflicto está centrado en Israel, es toda la región del Medio Oriente. Y a través de nuestras embajadas en Egipto, en Qatar, en Emiratos y por supuesto nuestra embajada en Israel, mantenemos un contacto directo con esta comunidad de guatemaltecos para tratar de asistirlos y apoyarlos en la medida de lo posible. Evidentemente la situación más apremiante, más conflictiva, es la que se está dando en Israel, en donde además es el número mayor de guatemaltecos que tenemos en esta región. Hay una breve repregunta, señor canciller. Gracias, canciller. Solamente las acciones para identificar a los guatemaltecos en Irán, al no existir un consulado o embajada en ese país. Bueno, mire, acá el dato de Irán no se lo debo. Hice el mapeo, pero no llegué hasta Teherán. Pero definitivamente, como no tenemos presencia en todos lados, presencia de embajadas o de sedes consulares, es a través de las embajadas vecinas que tenemos la información y la coordinación. Pero no dude usted, tal vez soy yo el que omito el dato porque no lo tengo a mano, que si hay ciudadanos guatemaltecos en Irán, pues también estaremos pendientes de ellos y velando por su seguridad. Gracias, señor canciller. Continuamos con la periodista Claudia Méndez Villaseñor, de Prensa Comunitaria, pero interrogante para el señor presidente. Buenos días, presidente. Buenos días, ministros. Buenos días, procurador, secretario. Voy a intentar parafrasearlo, señor presidente. Usted habló que no se firmó ningún acuerdo de tercer país seguro. Durante el gobierno de Jimmy Morales tenía otro nombre, que tenía que ver con el tema de refugiados. Usted hablaba de que el acuerdo se llama Memorándum para el retorno seguro de guatemaltecos y centroamericanos, pero también habló que se iba a tratar de atender las solicitudes de asilo de los nicaragüenses. Eso es un acuerdo de tercer país seguro, porque se supone que el derecho internacional dice que todos los países tienen que analizar y estudiar las solicitudes de asilo y tratar de concederlas cuando así lo amerita.
Y las personas que van a Estados Unidos buscando asilo de Nicaragua, muchas ni siquiera tienen nacionalidad. Y entonces los están retornando a Guatemala para buscar un estatus de refugio en Guatemala. Entonces ahí es donde nos perdemos igual durante el gobierno de Jimmy Morales, porque no se entendía la gravedad de lo que significaba un acuerdo de tercer país seguro. Entonces usted nos dice que no se firmó, pero sí se va a tratar de conceder el estatus a personas de Nicaragua. Entonces, como para que pudiéramos aclarar bien la situación y garantizar que el país no va a firmar un acuerdo de tercer país seguro, como se hizo con anterioridad, justamente durante el gobierno del señor que preside ahora Estados Unidos. Solamente. Mire, precisamente hay que aclarar el tema. Yo creo que lo más importante es aclararlo. Hay convenciones que regulan el asilo internacional que fueron firmadas en los años 50 o 40, 51. O sea, haga usted cuenta de las décadas. En esas convenciones de las que Guatemala es parte, se establecen claramente cuáles son los mecanismos y las modalidades mediante las cuales los estados se comprometen a considerar solicitudes de asilo en el marco de situaciones que puedan existir de todo tipo. O sea que el asilo, las convenciones de asilo, las posibilidades de dar asilo y su regulación legal están dadas en el marco de una convención de la que Guatemala es parte desde hace, ¿cuánto? ¿70 años? 70 y pico. No tiene nada que ver con tercer país seguro. Segundo, recuerde usted que en la Constitución Política de la República de Guatemala se establece que los centroamericanos son guatemaltecos de origen y que tienen el derecho, por ser hermanos centroamericanos, de aplicar a la nacionalidad guatemalteca de acuerdo a términos que están establecidos en la Constitución. La Constitución no la escribió ni el señor Trump ni el señor Jimmy Morales. Es un documento que viene de 1985 y que establece claramente cuáles son esos principios. Tercero, Guatemala ha aplicado y ha estado otorgando estatus de refugiado a distintas personas a lo largo de distintos momentos de la historia por distintas circunstancias. Yo solo recuerdo solo ahorita porque para traer, durante la Revolución de Octubre se le dio estatus de refugiados a una serie de inmigrantes españoles que estaban huyendo de la Guerra Civil Española. Y se les dio el estatus de refugiados y se quedaron después. Aquí hay varias familias cuyo origen es español y que va a ese estatuto de refugiado que se dio en ese momento. El día de hoy, el gobierno de la República ha considerado que ante la situación que hay en Nicaragua de persecución política y el compromiso fraterno y solidario que nuestro país tiene con centroamericanos a quienes la Constitución les da el carácter de guatemaltecos de origen en potencia, nosotros hemos aceptado y hemos tomado la decisión de que en el caso de los nicaragüenses, quienes deseen quedarse en Guatemala porque no pueden regresar a su país de origen ante la situación política que tienen ahora, se les va a dar una situación de asilo. Es una decisión nuestra, de Guatemala,
como expresión de solidaridad con el pueblo nicaragüense, en el marco de normas establecidas en la Constitución Política de la República y mecanismos previstos en las convenciones de asilo internacionales de las que somos parte desde 1951. Como puede ver, no tiene nada que ver con el documento que se estaba considerando por el tercer país seguro. Gracias, señor presidente. Para cerrar con la ronda, la última intervención es de Dani de León, del diario La Hora. Buenos días, autoridades, presidente. Con respecto breve con esta información del tercer país seguro, la información que fue firmada el día de ayer, esta se puede compartir o se puede solicitar por medio de la unidad de acceso a la información pública. Esa sería número uno. Y la segunda, no sé si es para usted o tal vez para el de la Procuraduría General de la Nación, el Sindicato de Trabajadores de la Educación. STEC han mencionado de que ellos rechazan la participación de la PGN en todas estas negociaciones que han habido con el Ministerio de Educación. ¿Ustedes creen que sería posible continuar las negociaciones sin los amparos o también los amparos que se han puesto al pacto anterior, al pacto vigente? ¿Ustedes creen que esas negociaciones sí podrían continuar si la PGN no hubiera intercedido? Esas serían las preguntas para usted, y luego tengo una para la defensa, el ministro de Defensa. Su primera pregunta, el acceso a la información. Mire, usted sabe que los acuerdos diplomáticos y de seguridad están cubiertos por el secreto de Estado, etcétera. Nosotros, yo ya le he pedido a los ministerios correspondientes que hagan un comunicado donde figuren de manera clara y transparente los compromisos que se asumen en el marco del acuerdo que fue firmado ayer y en el marco del acuerdo que viene desde la visita del secretario Rubio, para que no haya ninguna duda. Vamos a publicarlo para que exista claridad sobre cuáles son los contenidos, cuáles son los objetivos, a qué nos comprometemos, y entonces podamos saber claramente de qué estamos hablando. Y espero que probablemente a más tardar el lunes tendremos listos esos documentos para que ustedes los tengan, sino antes. Gracias, señor presidente. Respecto de la pregunta que se hace con relación al STEG y a las medidas, yo creo que acá es importantísimo recordar un aspecto fundamental de nuestro Estado. Y es que el primer objetivo de la Procuraduría General de la Nación es el sometimiento al Estado de Derecho, la observancia de la ley y el respeto de las libertades y garantías que le corresponden a todos los ciudadanos. Entonces, bajo esa perspectiva es que hay que comprender que cualquier acción fuera de la ley, lo único que revela es la desesperación en la que se encuentra un sujeto que no admite los mecanismos jurídicos para la resolución de los planteamientos que está haciendo. ¿Por qué lo digo? Porque acá tenemos una prueba elocuente de lo que está sucediendo. El desesperado toma medidas de hecho. El respetuoso de la ley se somete a los procesos jurídicos, a los procesos judiciales. ¿A qué aspiramos? A resolver este tipo de conflictos a través de medidas de hecho o a través de resoluciones judiciales y la observancia de la ley y el sometimiento al Estado de Derecho, al imperio de la ley. Y con fundamento en lo que establece la Constitución y los convenios internacionales, me refiero a los de la Organización Internacional de Trabajo, 98 por ejemplo, debemos respetar el ejercicio de la libertad sindical y privilegiar siempre el diálogo y la negociación colectiva. La Procuraduría General de la Nación, y óigase bien, nunca interviene en la negociación colectiva, en la vía directa, no lo hace. Y somos muy respetuosos de este ejercicio democrático de negociación. En la negociación colectiva solamente intervienen, en este caso en la parte trabajadora, el sindicato mayoritario y la autoridad nominadora.
Procuraduría General de la Nación no interviene. Entonces, es falso que la Procuraduría General de la Nación esté interviniendo en la negociación colectiva que a la fecha continúa vigente. La ministra de Educación, Anabela Giraca, ha sido enfática en establecer que su cartera, la cartera que ella dirige, en ningún momento se ha levantado de la mesa de negociación. La negociación colectiva continúa y continúa con mucha convicción por parte de ella. La Procuraduría lo que hace es defender los intereses de la nación. No podemos aceptar la suspensión indebida de clases con fundamento en medidas de hecho, que reitero, son medidas desesperadas porque el sometimiento al Estado de Derecho y a la ley definitivamente no les favorece. Ahí están los amparos, tanto provisionales como el otorgamiento del amparo en sentencia. Entonces, resaltar que la Procuraduría General de la Nación no interviene en la negociación en la vía directa y no lo ha hecho ni lo hará porque la ley no lo permite. No sé si le contesté a su pregunta. Sí, gracias. señor procurador, Gracias, muchas presidente. gracias. La última pregunta, señor presidente, es para el señor ministro de la Defensa por parte del periodista Dani de León. Ministro, buenos días. Buenos días. En una citación, usted mencionó que el territorio de Huehuetenango no tiene la suficiente cantidad de soldados para poder cubrirlo. ¿Cuánto sería la cantidad entonces para que sí se llegue a la unidad por metro cuadrado y cuánto esto llegaría a costarle al gobierno para que sí sea posible? Y también hay otros territorios que estén vulnerables a este déficit de soldados. Y por tercero es... No, yo creo que solo sería eso. Gracias. Hay instituciones que se dedican al estudio de la seguridad y defensa a nivel mundial y ahí arrojan algunas fórmulas de presencia, ya sea policial o militar, por kilómetro cuadrado. Los datos específicos, aunque los tengo, creo que no corresponden darlos públicamente por aspectos de seguridad nacional, pero a todas luces Guatemala debe de trabajar en llegar a esos parámetros internacionales. Y cuando nosotros hablamos de defensa, nosotros no estamos hablando únicamente del recurso humano. Cuando hablamos de defensa, necesariamente tenemos que pensar en una fórmula de elementos, capacitaciones o entrenamientos y destrezas de este elemento que lo va a complementar tecnología que va a utilizar ese elemento, o sea, material de guerra. Esas tres consideraciones hacen la fórmula que se estudia y a todas luces, pues en Guatemala venimos de una reducción que hicieron hace varios gobiernos a dedo y que dejaron no solo al territorio nacional, sino a toda la población indefensa ante todas las amenazas transnacionales y que poco a poco y ahora con mayor ahínco el señor presidente está recuperando a pasos agigantados. Gracias. A usted, señor ministro. Concluida la ronda, señor presidente. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias, señor presidente de la República. Concluimos entonces esta ronda.